Estamos exhibiendo en el Museo Textil de Oaxaca un acervo mixto. Hemos obtenido en préstamo, y lo agradecemos mucho, del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, 11 rebozos que datan de la primera mitad del siglo XIX. Estos 11 rebozos son piezas extraordinarias, son quizás los rebozos más meritorios desde el punto de vista técnico que se conservan, y ciertamente algunos de los textiles mexicanos más bellos, más coloridos, más difíciles de realizar por la pericia que requiere la técnica. Junto con ellos estamos exhibiendo piezas antiguas, también del siglo XIX, que forman parte del acervo de este Museo Textil de Oaxaca, y estamos estableciendo o intentando entablar un diálogo entre esas piezas tempranas mexicanas y piezas análogas de otras latitudes del mundo. Porque la técnica que define al rebozo mexicano, que llamamos el jaspe, técnicamente se conoce como ikat. Ikat es un término malayo que hace alusión a amarres. Esta técnica es una técnica que tiene una distribución bastante amplia en el mundo. Es una técnica que requiere mucho trabajo porque implica, antes de tejer, antes incluso de preparar el telar, hacer una serie de nudos que reservan al hilo del teñido, es decir, evitan que el tinte penetre y de esta forma se crean diseños. Es un proceso laborioso que requiere mucha destreza y se ha desarrollado de manera independiente en América y en África, Asia e incluso en Europa, en algunas regiones. La técnica del ikat ha permitido decorar textiles de todo tipo. Se usa para adornar ceñidores, se usa para adornar capas, se usa para adornar textiles ceremoniales que ni siquiera se visten, sino que son el telón de fondo para ceremonias en otras latitudes. Y en el caso de México, lo que encontramos es que hay una sobrevivencia del ikat en una región muy bien delimitada geográficamente. Me refiero a la región de la Sierra Gorda y el Valle del Mezquital, donde el ikat sobrevivió hasta mediados del siglo XX en un contexto totalmente indígena para teñir algodón, lana y seda. Nuestra primera evidencia es de la pictografía, es decir, del registro pictórico. Las pinturas que tenemos son las pinturas que llamamos cuadros de castas, donde se representa una clasificación ilusoria, por cierto, de la gente de la Nueva España, y se muestra no solamente lo que se pretende, son los fenotipos de las diferentes mezclas entre gente de un pasado familiar europeo, de gente de un pasado familiar africano y de un pasado familiar indígena mexicano. Se propone cuáles son los resultados de esas mezclas y se propone además visualmente cuáles son las características de comportamiento y las virtudes o vicios morales de esta clasificación humana. Lo interesante desde nuestro punto de vista es que estos cuadros de castas van acompañados de un registro bastante detallado en algunos de ellos de la indumentaria que se acostumbraba en la Nueva España, fundamentalmente siglo XVIII. Tenemos todavía algunos hasta el siglo XIX. En los cuadros de casta se representan rebozos y se representan rebozos con bastante precisión. La mayoría de ellos son simplemente chales con franjas, pero algunos de ellos ya muestran el ikat y lo muestran tal como lo conocemos hoy día, que es el ikat de urdimbre. Hemos hecho entonces una selección de 11 piezas sobresalientes del acervo del Museo Franz Mayer y piezas particularmente importantes del acervo de este Museo Textil de Oaxaca para relacionar el ikat con las tradiciones de teñido de reserva en otras regiones del mundo y para intentar reconstruir lo que creemos que fue su historia. Los rebozos mexicanos de ikat son, hasta donde hemos determinado, hasta donde hemos podido sacar cuentas de hilos, los tejidos en esta técnica más finos en todo el planeta. Es decir, hemos comparado la cuenta de hilos en los rebozos más finos con piezas análogas, es decir, decoradas con la misma técnica en África,
En Europa, específicamente una pieza rusa que tenemos en el acervo que estamos exhibiendo en la exposición. En el centro de Asia, en Japón, donde la técnica sigue viva y hay piezas muy interesantes, y también en el sureste de Asia y en la India. Y ningún ejemplo de los múltiples que tenemos en el acervo del museo y de piezas que hemos examinado en otras colecciones, ningún ejemplo se aproxima a la densidad y a la finura de los hilos en los rebozos mexicanos que estamos exhibiendo. Y en particular estamos mostrando uno que orgullosamente es parte de este museo, una pieza que data probablemente de fines del siglo XIX o principios del XX, que creemos proviene de Tenancingo, Estado de México, que es un poema tejido. Es extraordinariamente delicado, se siente como una caricia sobre la piel el tocarlo y tiene una cuenta de hilos impresionantemente alta. No es un hilo hilado a mano, es un hilo ya industrializado, es un hilo que además sabemos que se producía exclusivamente en Inglaterra para un mercado muy limitado, pero México tenía tal nivel de sofisticación artística en el textil que México importaba desde Inglaterra ese hilo y se usaba específicamente para los rebozos más finos. Esto entonces es para resaltar que en México se logra un nivel de perfección en esta técnica que no encontramos en otras regiones del planeta. No solamente es un esfuerzo de los artesanos, de las artistas textiles, sobre todo porque la mayoría de ellas mujeres, haber logrado, sino que también refleja pues una capacidad de discriminación por parte del público, el haber estado dispuestos a pagar más por lucir una prenda donde no es nada más la vistosidad, no es nada más el colorido, lo que se presume, sino es esta extraordinaria capacidad de lograr algo sumamente fino. Entonces eso distingue, de entrada distingue al rebozo, pero distingue también al rebozo el hecho de ser realmente una prenda mestiza. Y lo que tratamos de mostrar en esta exposición al exhibir los rebozos junto con piezas africanas, con piezas asiáticas y con una pieza rusa, junto también con sus congéneres latinoamericanos, los parientes del rebozo en Guatemala y en Ecuador, en Sudamérica, lo que intentamos mostrar es que ha habido una confluencia de tradiciones del rebozo. La historia que se ha propalado, la versión, digamos, oficial, es que el rebozo está reflejando la influencia del mercado chino y filipino. Se ha propuesto que por esa vía llega la técnica del ICAT y que esa introducción es la que conforma el rebozo. Yo me permito diferir de esa propuesta. ¿Por qué? Porque tratamos de mostrar, y incluimos por ello ejemplos específicos en esta exposición, que los textiles de esa región del mundo, el sureste de Asia, es decir, Indonesia, Filipinas, Japón, no corresponden a los rasgos técnicos que vemos en el rebozo mexicano y en otros ejemplos del ICAT, en otras prendas, como lo son los quesquémeles, como son los ceñidores, como son los gabanes que antes también se adornaban con esta técnica. Pero si tú comparas textiles de ICAT de esas regiones con textiles mexicanos de esta técnica, de inmediato notas que hay diferencias fundamentales en la forma como está concebido el diseño y la forma como está estructurada la técnica. A mí lo que me parece que sucede, y es la propuesta que estamos plasmando visualmente en esta exposición, es que el ICAT mexicano tiene raíces efectivamente mestizas. Es decir, que creo que hay un componente indígena que hace eco a los textiles andinos, precolombinos que se han encontrado. Creo que la tradición otomí, que sobrevivió hasta el siglo pasado en la Sierra Gorda y el Valle del Mezquital, está reflejando esa tradición mesoamericana, pero que esa tradición mesoamericana se encuentra en algún momento después de 1521 con textiles que reflejan la influencia cultural del Islam. ¿A qué me refiero? Sabemos a partir de documentos, registros comerciales del siglo XVI, que de España se enviaba a el Nuevo Mundo, a América, se enviaba una gran diversidad de bienes manufacturados.
Entre ellos muchos textiles, muchos tipos de textil, muchos tipos de tela que se mandaban como tela, no como prenda ya cosida, ya confeccionada, sino como tela, rollos de tela, podemos pensarlos. Y entre esos rollos de tela, las listas comerciales hablan de raja jaspeada de Granada. Así es como aparece en los inventarios. Lo que esto nos hace pensar es que ya desde el siglo XVI estaba llegando este tipo de tela, teñida seguramente con esta técnica, y que esto era parte del inventario textil de las colonias españolas en América, bienes que se consumían. No sabemos si eso eran tejidos de élite o si era algún tipo de tejido más bien de uso utilitario, eso no lo sabemos, pero el testimonio está de que América llegaba a raja y que específicamente venía de Granada, lo cual es muy significativo, porque Granada, como sabemos, es la última ciudad donde la cultura árabe sobrevive y que esto se haya hibridizado con la tradición mesoamericana del ICAT. Y lo creo así porque encontramos un paralelismo en la forma de concebir los diseños. Hay una distribución del diseño por franjas verticales, porque estamos hablando de la urdimbre, y se enfatiza las orillas, como es la tendencia en el textil islámico. Se le da un tratamiento especial a lo que es el marco del diseño principal, y esto creo que lo hemos reflejado en los textiles de ICAT, pero lo hemos reflejado también en algo que nos es más familiar quizás, las alfombras persas, las alfombras turcas. Vemos cómo se le da un tratamiento especial a la orilla, es un tema recurrente. La alfombra no es nada más un solo diseño. Hay un campo y el campo está delimitado siempre con mucho cuidado y muchas veces no es solamente una franja, es un grupo de franjas las que delimitan el campo principal en las alfombras. Lo mismo vemos en los tejidos de ICAT, lo vemos reflejado también en las tradiciones indígenas, en los quesquémeles, en los ceñidores. De esta zona de la Sierra Gorda y el Valle del Mezquital vemos este tratamiento de darle un privilegio, una dimensión especial al margen y diferenciarlo del campo principal, del resto del textil, pues. Creemos que hay razones para suponer que el textil islámico deja una huella en el tejido mexicano de ICAT y que esto lo vemos en el rebozo, pero que también lo vemos en otras expresiones de esta técnica. Pero no queda allí. Creo que hay una influencia posterior que también viene del Atlántico, atravesando el Atlántico. Me refiero a lo que los franceses llamaron a fines del siglo XVII y en el siglo XVIII las telas flameadas siamesas. Resulta que a fines del siglo XVII llega a la corte de Luis XIV en París una embajada del rey de Siam. Llega esta embajada y causa furor especialmente las telas que llegan, que son una novedad en París. Son telas de seda teñidas en la técnica de ICAT, en este caso ICAT de trama. Es decir, que es en el hilo horizontal donde van los diseños, pero son creados los diseños en la misma forma que los rebozos mexicanos, es decir, mediante estos nudos de reserva antes de tejerse con inmersión en diferentes tintes. Estas telas con diseños difuminados son algo que no se ha visto en Europa, al menos en Francia no se conocían y llaman mucho la atención, gustan mucho los diseños difuminados. De ahí el nombre de flameados, porque pareciera el contorno de una llama, y se empiezan a imitar inmediatamente en Francia. Y se establece una industria francesa de ICAT de trama. Ese ICAT de trama, que tiene todo el prestigio de ser la moda parisina, creemos que influyó también en los gustos de la Nueva España. La Nueva España no estaba aislada de la moda parisina. Hasta México llegaba el último grito de la moda. Había un interés en cómo se vestían las damas de la corte en Francia y en otros países de Europa. Y creemos que en el rebozo, y esto nos parece ser particularmente evidente en los cuadros de castas que ya mencioné,
porque vemos una semejanza muy estrecha entre los diseños de esos rebozos más tempranos y la simplicidad de los tejidos franceses inspirados por las telas flameadas siamesas. Claro que se hace una conversión porque los tejidos franceses eran icat de trama y en la Nueva España se convierten en icat de urdimbre, pero los principios de diseño parecen ser lo mismo, por lo que tenemos del registro pictórico y por los pocos ejemplos que sobreviven. ¿A qué me refiero? A que son diseños muy grandes, de gran escala. No es el clásico diseño del rebozo que es muy pequeño y repetitivo, no. Son diseños grandes y dan un efecto visual muy distinto al rebozo. Ya en el siglo XIX y ya después de la independencia vemos un florecimiento del rebozo. Y este florecimiento va de la mano con el florecimiento del zarape mexicano. Se ha exagerado la antigüedad de muchas piezas que en realidad creemos que son del siglo XIX y que están reflejando visualmente un interés por marcar diferencias con Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que suponemos que después de la independencia las artistas y los artistas populares de México buscan enfatizar su mexicanidad. Aunque en algunos casos hubiera paralelos con prendas similares de Europa, se busca a través del colorido y a través del diseño distanciarse de esos orígenes. Y entonces vemos cómo, tanto en el rebozo como en el zarape, se enfatiza una gama muy amplia de colores y de colores muy saturados, colores muy vivos, colores vibrantes y diseños que hacen eco a esa riqueza cromática. Diseños que reducen la escala de lo que habían sido patrones similares, texturas similares. Vemos un mayor esfuerzo dedicado a la decoración de lo que habían sido las prendas que les dieron origen y vemos un énfasis en calidad, vemos un énfasis en cuentas de hilos más finas, los hilos por sí mismos hilados con mayor trabajo, con mayor delicadeza para lograr una mayor densidad de los hilos y el resultado son textiles espectaculares, son textiles que son reconocidos a nivel mundial como cúspides en su tipo, ¿no? Así es reconocido el zarape de Saltillo. El zarape de Saltillo mexicano es considerado una de las glorias del tejido de tapicería a nivel mundial y así lo es el rebozo. El rebozo, como ya mencioné, tiene las cuentas más altas en los tejidos de icat que hemos encontrado y yo creo que eso está reflejando ese interés en mostrar físicamente una nueva identidad. El diferenciarse del europeo, el mostrarse como una nueva nación, como una nueva sociedad. Creo que hay un sueño colectivo que estamos viendo reflejado en los rebozos.